Buenas noches, hermanos, bendiciones. Espero que todos se encuentren bien. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar como cada martes, dándole gracias al Señor por proveer esta oportunidad para que podamos estar juntos y podamos recibir la palabra, ¿verdad? Con gozo, con alegría. Nunca me voy a cansar de decir que es una bendición poder recibir el mensaje de la palabra de Dios, porque en otro tiempo no lo tuvimos, el consejo de Dios, y no nos fue bien. Pero ahora el Señor nos ofrece su palabra, nos ofrece su consejo cada vez que nosotros nos acercamos a Él. Entonces quiero que se tome un momento para darle gracias a Dios y que podamos juntos poner esta reunión bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces ahí en su casa puede ayudarme. Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos una vez más confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Reconocemos que tú eres la fuente de nuestra vida, Señor. Reconocemos que te necesitamos, reconocemos la presencia del Espíritu Santo y le damos el lugar de autoridad, le damos el lugar de preeminencia. Pedimos que sea Él quien dirija esta reunión de principio a fin, que el Espíritu Santo esté sobre todos nosotros, Señor, que esa unción que nos enseña todas las cosas, Señor, se manifieste esta noche en cada uno de nosotros, Señor, y en cada uno de los que van a escuchar esta transmisión otro día, Señor. Los cubrimos con la sangre de Cristo. Pedimos, Señor, que esta noche, Señor, tu Espíritu Santo habla nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, Señor, y nuestros ojos para que veamos con claridad los consejos de la palabra de Dios. Nos preparamos, Señor, para recibir tu palabra con alegría, con gozo, con mansedumbre, Señor. Nos sometemos a la palabra, nos rendimos a la palabra, Señor. Declaramos que Jesucristo es el Señor en esta reunión. Declaramos que el Espíritu Santo es el Señor y que por eso hay libertad en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Bendigo sus vidas. Y te pido, Señor, que esta reunión se desarrolle con normalidad, que no tengamos interrupciones y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, bueno, voy a apagar la cámara porque así pueden apreciar un poco mejor la imagen y aparte de eso mi internet está dando un poquito de problemas, pero voy a apagar con permiso y al final la vuelvo a encender. Bueno, vamos a retomar entonces. Estamos hablando acerca de la familia, hablamos del matrimonio y todos los temas que derivan de eso, ¿verdad? Entonces, recuerde que esta no es la primera clase acerca de este tema, sino que tenemos ya varias semanas desarrollando el tema de la vida matrimonial y todo lo que eso implica, ¿verdad? Hablamos acerca de que el matrimonio es un pacto, vimos que dentro de ese pacto, la esencia del pacto es el compromiso, debe existir compromiso de ambas partes, de ambos cónyuges. El compromiso es permanecer a pesar, sí, permanecer a pesar de las luchas, a pesar de esos ríos y esos vientos que menciona el Señor en Mateo 7:24, que intentarán hacer caer esta casa, pero ahí mismo dice que la casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Entonces, el compromiso debe ser duradero, eso es el pacto. El pacto incluye a Dios como testigo de esa unión y dentro de ese pacto se deben honrar los cónyuges entre sí. Y no solamente los cónyuges, sino que todos los participantes de la familia se deben una honra mutua. Entonces hablamos de esa cultura de honra. Después vimos cómo el hombre honraba a la mujer, luego cómo la mujer honra al hombre. Después estuvimos estudiando cómo el hombre es cabeza del hogar, bíblicamente hablando. Y la última semana vimos a la mujer como ayuda idónea. Entonces, si esta es la primera vez que va a escuchar esta enseñanza, yo le recomiendo que vaya para YouTube cuando tenga el espacio y pueda ver desde la número uno hasta la que estamos tocando hoy, ¿verdad? Para que pueda entender y así no se pierda de nada. Entonces, hoy hablamos acerca de la crianza de los hijos. Esto es lo que sigue para el día de hoy. Sabemos que de la unión de un hombre y una mujer, como dijo el Señor en Mateo 19, ahora dice ya no son uno, sino que ahora, perdón, ya no es uno, dice, sino que ya no son dos, perdón, sino que son uno y son una sola carne. Y eso habla acerca de la unión sexual de la nueva pareja. Y de esa unión, pues, nacen los bebés, nacen los hijos. Y con ello, con el nacimiento de los hijos, pues viene este trabajo, viene esta tarea que puede resultar un poco desafiante porque tiene muchos retos. Algunas veces criar hijos puede ser estresante, puede ser frustrante también.
si no tenemos nada de luz acerca del tema, criar un hijo puede ser todo un desafío. De hecho, que criar un hijo no se puede ser exitoso en la crianza de los hijos si no conocemos la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, pero antes de avanzar quiero aclarar que esta enseñanza no es un manual paso a paso de cómo ser un padre exitoso. No es una fórmula mágica para llegar a ser un buen padre, es apenas una vislumbre de lo que puede llegar a ser el trabajo de la paternidad. O sea, no piense que vamos a enmarcar todo en una sola noche, porque esto es demasiado, es bastante. Pero, pero con los puntos que vamos a tratar, creo que vamos a abarcar buena parte de lo que conlleva ser padre, porque es un trabajo de tiempo completo. Es una tarea nada fácil, es una tarea que requiere el poder de Dios actuando en nuestra vida, en la persona del Espíritu Santo, y requiere compromiso. Precisamente por eso el pacto se basa en un compromiso. Porque cuando las personas se unen en una relación sexual, muchas de esas veces eso va a terminar en una nueva vida. Va a derivar en el nacimiento de nuevas personas. Y estas nuevas personas, estos bebés, necesitan crecer en un ambiente sano, necesitan crecer en un ambiente seguro, estable, eh, y por eso Dios estableció el pacto del matrimonio, por eso Dios ha pedido que las relaciones sexuales se practiquen dentro del matrimonio para proteger a los bebés, entre otras cosas, ¿verdad? No solamente este es el beneficio del pacto, es una de tantos beneficios, de tantas bendiciones que tiene el pacto. Entre ellos está esta parte, ¿verdad? De que los hijos crezcan con sus dos padres, de que los hijos crezcan y se desarrollen en un ambiente emocionalmente estable, porque cuando no hay compromiso, cuando no hay pacto, recuerde, el pacto es la unión matrimonial, ¿verdad? Cuando no hay compromiso de ambas partes o de una de las dos partes, muchas veces estos hijos crecen sin uno de los padres, en algunas otras ocasiones crecen sin ninguno de los padres, porque no hay compromiso. Usted sabe bien que algunas personas incluso deciden abortar a los bebés, otros deciden regalarlos y otros deciden criarlos solos. Como quiera, hay muchos problemas que derivan de no conocer la palabra de Dios. Entonces, la crianza de los hijos, como ven, no es una tarea fácil y por eso Dios ha establecido orden en el asunto, ¿verdad? Entonces, comencemos en el Salmo 127, verso 3 al 5. En la versión Reina Valera dice, acerca de los hijos dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Verso 4, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Entonces, lo primero que hay que decir es, ¿qué son los hijos? Bueno, esta palabra dice que son una herencia del Señor. Son una herencia que el Señor nos concedió. Otra versión dice, son nuestra recompensa. Los hijos son una bendición maravillosa. Experimentar la paternidad, el ser padre o madre, es una experiencia única, es algo maravilloso en cada una de sus etapas, ¿verdad? Como dije al principio, todo esto muchas veces es desafiante, tiene retos por delante, pero no deja de ser algo hermoso, no deja de ser algo único en la vida. Eh, Lejos de eso, pues más bien es una bendición. Sabe que en los Salmos dice que eso es una bendición, dice que tendrá el hombre que teme al Señor, que verá los hijos de sus hijos, dice el Salmo 128, sí, creo que es. Dice que él va a ver los hijos de sus hijos. Lo considera esto, ver su descendencia, como una bendición. O sea, los hijos son un regalo de Dios, son una bendición y a la vez nosotros como padres eh, somos puestos en la vida de nuestros hijos para guiarlos en el camino de la vida y finalmente para guiarlos a Cristo. Entonces, hay que decir qué es lo que no es un hijo. Bueno, un hijo no es un proyecto personal, para empezar. No es, no es la persona en la cual voy a cumplir los sueños que yo no pude cumplir. Recuerda, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de estas enseñanzas acerca del matrimonio, dijimos que el nuevo matrimonio debe tomar decisiones en función de lo que necesita la pareja. Y dijimos que a veces los padres tienen expectativas acerca de sus hijos y esperan que lleven sus matrimonios de una u otra forma. Pero
Precisamente por eso decimos hoy que los hijos no son proyectos personales. Es decir, claro, todos los padres tienen buenos deseos para sus hijos y nosotros mismos como padres, que somos también, creo que muchos aquí somos padres ya, nosotros mismos como padres deseamos muchas cosas para nuestros hijos. Tenemos ideales acerca de cómo deberían ser nuestros hijos. Desde que nacieron, creo que algunas veces la gente ha dibujado en su mente qué es lo que espera que su hijo sea en el futuro. Y cuando las cosas no van de acuerdo a esa idea, no van de acuerdo a ese plan que uno trazó en su mente, uno empieza a hacer cosas que Dios no mandó a hacer. Por eso es que los hijos no deben considerarse como vamos a ver, se me escapó la palabra, pero no deberían considerarse como un proyecto personal, no deberían ser una expresión de nuestra personalidad. Claro, claro, vamos a enseñarles cosas, vamos a darles ejemplos, vamos a instruirlos, vamos a cuidarlos, vamos a corregirlos otras veces, disciplinarlos en algunas otras ocasiones, pero eso no significa que ellos tienen que ser imagen y semejanza nuestra. Lo primero que hay que entender acerca de los hijos es que ellos son una persona distinta a nosotros. No necesariamente tienen que ser un clon nuestro. ¿Entiendes? Porque esto es liberador. Hay que empezar entendiendo eso. Los hijos no son una fotocopia de usted ni de mí, sino que con el tiempo van tomando su propia personalidad, su singularidad y se van desarrollando. Quizá le gusten cosas distintas a las que a usted le gustan, porque existe ese tipo de padre que dice, bueno, yo soy ingeniero, entonces mi hijo tiene que ser ingeniero. Yo soy agricultor, entonces mi hijo tiene que ser agricultor. Y a veces las personas ven a los hijos de esa forma, pero no, realmente ellos son un regalo que Dios nos dio, una recompensa, una herencia y debemos guiarlos de acuerdo a lo que la palabra nos enseña acerca de ellos. Recuerde que Dios es el Padre Celestial y Él los ama mucho más que nosotros, aunque nosotros amamos a nuestros hijos, los amamos mucho, pero Dios es un Padre, el Padre Celestial y Él tiene buenos planes para sus hijos, dice la palabra, y sabe muchas más cosas que nosotros y entiende mucho más a nuestros hijos que nosotros mismos. Entonces, lo primero que quiero que quede claro esta noche es que los hijos son un regalo de Dios y que debemos confiar en Dios para que ellos lleguen a realizarse como Dios quiere que ellos lleguen a ser. ¿Entiendes? Son un regalo de Dios. Entonces, ya dije esto, ¿verdad? No debemos buscar manipular a nuestros hijos ni controlarlos para que hagan lo que nosotros queremos. No, eso no está bien. Tenemos que ser desde el principio conscientes de que son un regalo de Dios y que en su momento van a tomar sus propias decisiones. Y muchas de esas decisiones algunas veces se van a equivocar y tenemos que saber todo eso. ¿Entiendes? No existen los hijos que no se equivocan, como tampoco existen los padres que no se equivocan. Mira lo que dice el escritor de los Hebreos, Hebreos capítulo 12, verso 9 al 10. En la versión Reina Valera dice, por otra parte, dice, en este pasaje viene hablando acerca de la disciplina de Dios. Viene diciendo que Dios a los que toma por hijo los disciplina y pone a Dios, presenta a Dios, el escritor de los Hebreos, como un padre que disciplina a su hijo. Pero dice acerca de los padres terrenales, verso 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Pregunta, por qué no obedeceremos, perdón, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, hablando de Dios, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, dice que nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cómo es esto que los venerábamos? Bueno, que los respetábamos. Nuestros padres algunas veces nos disciplinaron. Y recuerde, otro día hablamos acerca de la disciplina del Señor y vimos que la disciplina se puede traducir como amor. La disciplina nunca viene con la intención de destruir a la persona. La disciplina viene con la intención de corregir, y el fondo de eso es el amor. Es decir, esa disciplina, esa corrección es movida por el amor.
porque no quiere que el muchacho se pierda, Dios no quiere que su hijo se pierda, entonces algunas veces debe disciplinarle. De esa misma manera, los padres terrenales nos disciplinaron, dice, en algún momento, y aunque en el momento que nos disciplinaron, dice el mismo pasaje más adelante, eso no nos causó gozo. No es bonito ser corregido en el momento, no es bonito ser disciplinado. Nadie se sonrió cuando le daban un fajazo, no, porque eso no trae gozo en el momento. Pero llega un momento, llega otro momento en la vida en que maduramos, crecemos y empezamos a darnos cuenta que todo lo que nuestros padres hicieron finalmente nos sirvió, nos ayudó, nos corrigió. Porque, porque el mismo pasaje dice que qué clase de padre es aquel que no corrige a sus hijos. ¿Qué clase de padre sería ese? Entonces, hay algo que debemos saber. Nosotros somos padres y los que no son, algún día lo van a hacer. Hay que entender algo, los padres no son perfectos. Hay que entender esto. No espere ser usted el padre perfecto porque eso no existe. Todos los padres cometemos errores, como también nuestros padres cometieron errores con nosotros algunas veces. Entonces, en este punto es importante decir que como hijos de Dios que somos ahora, recuerde este concepto que hemos venido trabajando. Somos nueva creación en el Señor. En el mundo estábamos muertos, no conocíamos al Señor, estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora en Cristo hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas y ahora tenemos acceso a la palabra de Dios. Probablemente muchos de nuestros padres no tuvieron acceso a la palabra de Dios y sus padres, los padres de nuestros padres, tampoco. Entonces, dice el escritor de los Hebreos que los padres aquí disciplinaron como a ellos les parecía, como a ellos les parecía que era la mejor manera de corregir en su momento. Entonces, note eso, que en este punto, llegados aquí, debemos entender que nuestros padres no fueron perfectos y no lo son todavía. Ni tampoco nosotros como padres vamos a poder ser perfectos. Por eso dije al inicio que esto no es una guía final para decir quién es el padre más exitoso o cómo ser un padre perfecto. Si no, ese habría sido el título de la enseñanza. Pero no se trata de eso. Se trata de ver realmente ah, cómo es que funciona esto de la crianza de los hijos. Entonces, quiero que note eso. Dice, aquellos, los padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban, dice, como a ellos les parecía. Otra vez, como a ellos les parecía, no como la palabra enseña, ¿no? Porque ya lo dije, probablemente no tenían acceso a la palabra de Dios. A algunos nos trataron con dureza y creo que en este punto pues debemos perdonar a nuestros padres si es que aún no lo han hecho y entender que ellos estaban haciendo su mejor trabajo, estaban haciendo su mayor esfuerzo. Vengo diciendo desde que comenzó esto que ser padre no es nada fácil. Los que ya son padres ya lo entienden. Cuando yo fui padre la primera vez, empecé a darme cuenta lo difícil que es ser padre. Ya tenía que comprar leche para mi hija, tenía que estar pendiente de sus medicinas, tenía que estar pendiente de su ropa y de todo lo que ella necesitaba. Y empecé a ver a mis padres con otros ojos. Empecé a ver todo el sacrificio, el trabajo, la dedicación, el compromiso que requiere ser un padre presente, ¿verdad? Porque también algunas veces hay padres ausentes, ¿verdad? Pero hablando de padres presentes, eso ya es un buen trabajo. Y cuando llegué a ser padre, empecé a ver a mis padres con otros ojos. Empecé a ver a mi papá, empecé a valorarlo más, empecé a ver a mi mamá diferente y llegué a entender más adelante que cuando me corrigió fue por mi bien. ¿Entiende? Por eso dice el pasaje, estas palabras que están aquí escritas están comprobadas. Esto está verificado por años y años y años. Con el tiempo usted se va a dar cuenta que sus padres procuraban hacer lo mejor para usted. ¿Entiende? Entonces, quiero rescatar eso de este pasaje, ¿verdad? No hay padres perfectos, tampoco hay hijos perfectos. Los hijos a veces cometen errores. Evidentemente, si tocó disciplinarlos, como dice el pasaje, es porque algo malo estaban haciendo. ¿Entiende? Nadie está loco, ¿verdad? Para disciplinar a un hijo solo porque sí. Así que el pasaje revela que ni los padres son perfectos, ni los hijos son perfectos. No podemos esperar perfección de los hijos, mucho menos de un niño. Un niño es una persona que está empezando a vivir. Si muchas veces un adulto todavía con dificultad se maneja en la vida y a veces como padres esperamos demasiado de nuestros hijos, mayormente cuando somos cristianos, porque
Pareciera que a veces por el hecho de ser cristianos esperamos que nuestros hijos ya nazcan espirituales. Mire, esa es una cosa que también debemos considerar. Nuestros hijos no son, no son nacidos de nuevo por el simple hecho de que nosotros seamos cristianos. No ocurre automáticamente. En la vida de nuestros hijos, al igual que ocurrió con nuestra vida, tiene que ocurrir un proceso en el que va a encontrarse con el Señor. Y mientras ese momento llega, nosotros como padres lo que debemos hacer simplemente es guiar, modelar a Cristo, ser ejemplo, enseñarles cómo es un cristiano de verdad. Pero no estoy hablando de un cristiano religioso, ¿verdad? No me refiero a eso, porque precisamente eso es lo que retrasa muchas veces el encuentro de nuestros hijos con el Señor. Cuando tratamos de imponer cargas sobre nuestros hijos que no pueden llevar. Usted no puede pedirle a un niño de 6 años que se comporte como un cristiano, cuando muchas veces el padre, que ya es una persona mayor, ni siquiera él se comporta como debería comportarse. ¿Entiende? Entonces no puede cargar a un hijo con esa carga tan pesada de la religión. No. En este trabajo, en esta tarea de ser padre, se requiere confianza en el Señor. Se requiere dar lugar al Espíritu Santo para que Él haga su obra en nuestros hijos. Se requiere tener fe. Se requiere que vayamos al paso que ellos puedan andar. Usted no puede pretender que un hijo se convierta a Cristo cuando usted se lo diga. No, no funciona así, porque no son máquinas, no son, no son personas que nacen ya espiritualmente vivas. Es una cosa, mire, los hijos usted los mira preciosos, son bonitos, y lo son. Mis hijos para mí son hermosos, pero eso no significa que son angelitos. No, yo soy consciente y todos debemos ser conscientes de que nuestros hijos necesitan nacer de nuevo, que no son ya automáticamente hijos de Dios solo porque nosotros estamos sirviendo al Señor. Eso sí, eso sí, que los hijos que crecen en un hogar cristiano, en un hogar que está dedicado al Señor, tienen una ventaja sobre los que no tienen esa bendición. Porque el que tiene un padre que ora por él, una madre que ora por él, el que tiene padres que le muestran un ejemplo, tienen una puerta abierta más cerca, alguien que les modela el camino, que les muestra el camino, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, dice, yo les muestro un camino más excelente, dice. Nuestros hijos muchas veces van a ver el camino del mundo. Jesús se refiere a ese camino como la puerta ancha, la puerta de la perdición por la que muchos entran. Pero por otro lado, el testimonio de un padre, las oraciones de un padre, la guianza, el acompañamiento de un padre, de una madre, eh, le muestran un camino más excelente, un mejor camino. ¿Entiendes? Pero eso no se logra poniendo una carga pesada sobre un niño, sobre un hijo, porque hay que darle lugar al Señor, hay que confiar en Dios, hay que tener paciencia y, y entender, ¿verdad? Que nuestros hijos muchas veces se van a equivocar. Mire lo que dice Colosenses 3:13. Hablando, dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto también incluye perdonar a nuestros hijos muchas veces. Como padres, muchas veces se va a llevar algunas decepciones, porque comencé diciendo que como padres a veces esperamos muchas cosas de nuestros hijos y las cosas no resultan como nosotros pensábamos. No, algunas veces no resulta así, pero eso no significa que ellos no nos amen, no significa que, que todo lo estamos haciendo mal. No, simplemente son seres humanos que muchas de esas veces se van a equivocar y Y aquí quiero decir que así como el Señor nos ha perdonado a nosotros, también nosotros perdonemos a nuestros hijos las veces que sean necesarias. Porque em, ya le dije antes, no podemos esperar perfección de nuestros hijos porque eso no existe. Eso no existe ni en los padres ni en los hijos. Mire cómo dice Gálatas 6:1 al 5. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si nosotros como padres nos consideramos personas espirituales, dice,
Si nos consideramos personas espirituales y nuestros hijos cometen alguna falta, la palabra se aplica para este caso también. Si nuestros hijos cometen alguna falta, dice, restauradle, dice. Oiga eso, hay que restaurarlo, dice. El original dice, hay que remendarlo, como cuando alguien remienda una red de pescar, ¿entiendes? Ese es un trabajo delicado, es un trabajo que no se hace con fuerza humana, es un trabajo que requiere la ayuda del Espíritu Santo. Restaurar un hijo requiere la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, ¿con qué actitud debemos hacer eso los padres? Con espíritu de mansedumbre, dice. La mansedumbre es lo contrario de la ira y el enojo. Porque muchas veces pretendemos corregir a nuestros hijos mediante solamente los golpes, mediante el enojo, la gritería, las malas palabras, los insultos. Eso ocurre bastante. Como padres nosotros no podemos estar tratando mal a nuestros hijos con palabras, menospreciándolos, comparándolos con otros niños, con otros hijos. Todo eso es destructivo. Considere las palabras de Pablo en el libro de los Corintios, dice Pablo, en 2 Corintios 7, dice que él, la autoridad que recibió, no es para destrucción, sino para edificación. Como padres hemos recibido una autoridad que Dios nos confió. Dios le confió a cada padre una autoridad para edificación, no para destrucción. Recuerde que sus palabras pueden edificar a sus hijos o los pueden destruir. Como estamos hablando de la crianza, ¿verdad? Recuerde estas cosas. Nuestras palabras tienen un impacto sobre la vida de nuestros hijos. Nuestras palabras tienen un poder, así como predicó el pastor hace un domingo atrás. ¿Entiende? Las palabras tienen un poder. Entonces, debemos restaurar, dice, con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo? Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. ¿Cómo lo veo yo esto? Bueno, de la misma forma en que Dios es mi Padre y me ha tenido paciencia, me ha recibido todas las veces que yo he fallado y me he arrepentido y he vuelto a Él, me ha tenido paciencia, me ha perdonado, me ha restaurado, me ha recibido. ¿Entiende? De la misma manera nosotros debemos considerar a nuestros hijos, dice. Sí, porque ya le digo, algunas veces se van a equivocar, como también nosotros nos vamos a equivocar. Y en este punto es necesario decir esto también, como padres a veces cometemos errores, y como cometemos errores, creo que también algunas veces debemos también pedir perdón. El que usted como padre pida perdón a un hijo no le resta autoridad, todo lo contrario, todo lo contrario, fortalece la relación. Cuando un hijo ve que tiene un padre o una madre que es capaz de reconocer sus errores y pedir perdón, eso fortalece la relación, fortalece la confianza, su testimonio ante sus hijos crece para bien porque esa es una actitud bíblica, es algo, es un fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. ¿Entiendes? Entonces, porque algunas veces pensamos también que porque somos padres, entonces nuestros hijos tienen que hacer lo que nosotros digamos siempre, ¿entiendes? Pero no se trata solamente de eso, se trata de que debemos usar la autoridad con sabiduría. Hay que entender, ¿verdad? Que la Biblia dice en Romanos 13 que toda autoridad procede de Dios. Esa autoridad que tenemos como padre nos la confió Dios y hay que administrarla bien. Jesús le dijo a Pilato, a ti se te confió una autoridad, pero si no te lo hubieran dado no tendrías nada. ¿Entiendes? Nosotros como padres es igual. Dios nos confió una autoridad como padres y esa autoridad sirve para, para, para proteger a nuestros hijos, para corregirlos, para disciplinarlos, a la manera de Dios, ¿verdad? No a la manera que aprendimos en el mundo, porque en el mundo es una mala manera la forma de disciplinar. En el mundo cuando escuchamos disciplina, lo primero que viene a la mente son golpes, son gritos, son malas palabras, son eh, menosprecio, esas comparaciones que son horribles, que son malas. ¿Entiendes? Pero como padres, Dios nos dio una autoridad para que pongamos límites. Recuerde que nuestros hijos primero son niños y en ese tramo de sus vidas, cuando ellos son pequeños, nosotros como padres tenemos esta prerrogativa que Dios nos dio de poner límites. Límites sanos, ¿verdad? Límites que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Porque no se trata de encerrar a nuestros hijos en una cajita de cristal y que no les pase nada ahí. No, no se trata de nada de eso
sino que debemos buscar la guía del Señor en la palabra y poner los límites que sean sanos, los límites que sean pertinentes para protegerlos. Mire cómo dice Proverbios 22:28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Nuestros padres pusieron, dice, límites en nuestras vidas, límites que muchas veces nos protegieron. Recuerdo que en una ocasión a mí me gustaba mucho ir a jugar fútbol a un lugar y mi madre decía, mi mamá me dijo esa vez, no vayas a ese lugar porque si te vas, te voy a pegarme. Y recuerdo que ella solo terminó de decir eso y salí por detrás de la casa y me fui a jugar. Y cuando estaba en la jugada, allá en la potra, nos peleamos con otro muchacho y terminamos en una pelea bien fea ahí. Y pues yo regresé a mi casa con una mordida en la cara y ya traía el cachete bien hinchado. Ahora que leo esta palabra, recuerdo que si no hubiera traspasado el límite que mi mamá me puso y mi papá me puso, no hubiera sufrido esa experiencia. Me fue mal ese día. Ese día me fue mal. Por aquí ha de estar mi mamá que me puede confirmar esa palabra. O sea, lo que trato de decir es que los padres nos pusieron límites y todas las veces que los traspasamos no nos fue bien. Sí, porque los padres ya han vivido más, tienen experiencias, algunas veces a ellos les ha ido mal y por eso nos dicen no haga esto, no haga lo otro, ¿entiendes? Entonces, como padres nosotros también hacemos lo mismo, ponemos límites, límites sanos, ¿verdad? Que van de acuerdo a la palabra. Ahora, Proverbios 6:20 al 24 dice, amonestación contra el adulterio. En este caso es un límite, por ejemplo, un consejo que advierte al muchacho acerca del adulterio. Miremos esto. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Verso 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. Vea esto es un límite, un consejo que un padre pone a su hijo, varón en este caso. Lo que quiero resaltar en este pasaje es el verso 20 que dice que el mandamiento de tu padre, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Entonces, el padre marcaba los límites. En este contexto, recuerde lo que estuvimos hablando las semanas pasadas, ¿verdad? Que cuando leemos la Biblia debemos ubicar el contexto en el que se escribe el pasaje. Ubiquémonos en el contexto hebreo, donde el padre de familia era el proveedor, salía a trabajar y era la persona encargada de poner los límites, los linderos antiguos que vimos ahí atrás. Y la madre estaba en casa, pasaba más tiempo con su hijo y, y ella se encargaba de recordarle que su padre había dado algunas instrucciones. Lo que quiero que note es que tanto el padre como la madre aportan algo a la vida del muchacho o de la niña, si es niña, ¿verdad? Entonces es necesario que en la crianza de los padres, perdón, de los hijos, hayan ambos padres, ¿verdad? Claro, hay situaciones, ¿verdad? En las que, como dije antes, no es posible que estén ambos padres, pero la enseñanza bíblica es que donde hay dos padres, siempre hay una ventaja grande para los hijos. Entonces dice que la enseñanza de tu madre, dice, no la dejes, ¿verdad? Verso 20 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Cuando leemos la palabra lámpara aquí, no se imagine un bombillo de estos que tenemos ahora, ¿verdad? Imagínense que en aquellos tiempos era una lamparita de barro y adentro ponían aceite y encendían una mechita y eso producía la luz. Entonces, lo que quiero que note es que una lámpara sin la luz no funcionaba muy bien. Se necesitaban ambas cosas. En este caso, la parte que hace el Padre, el mandamiento, es como una lámpara, dice, pero aún le falta el fuego, ese fuego que pone la madre. Es decir, el trabajo de ambos padres ayuda para que el hijo se desarrolle, para que em, el hijo tenga una figura masculina, paterna, que le modele cómo es ser un hombre. Un hombre así como el que estuvimos estudiando, como aquel hombre que es cabeza de su casa. ¿Lo ves? El hijo crece viendo cómo su padre trata bien a su madre, cómo su padre provee para su casa, cómo su padre cuida a su mamá, cómo la protege, cómo la sustenta, cómo cuida de sus hijos, cómo busca a Dios, ¿entiendes? Eso es una lámpara en la vida de ese niño. Y la enseñanza de su madre dice que es luz.
y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, las reprensiones son esas correcciones que como padres tenemos que hacer a veces. Eso no es algo malo, eso no es algo malo. Algunas personas piensan que no se debería corregir a un hijo con vara nunca. Es decir, pero hay ocasiones en que es necesario. Mire, por ejemplo, Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Se acuerda que hace poquito dije que en este contexto, en la cultura judía, la madre era la persona que pasaba más tiempo con su hijo en casa? Y probablemente corría el riesgo de que la madre llegara perdón, a consentirlo. Entonces por eso dice que avergonzaría a su madre, porque todas las miradas estarían puestas sobre la madre en ese punto. ¿Entiendes? Entonces, esto es otra cosa que como padres debemos cuidar mucho, no sobreproteger a nuestros hijos demasiado. Está bien, hay que cuidar a nuestros hijos, hay que ser cuidadosos con ellos, pero también hay que dejarlos que ellos se vayan desarrollando de acuerdo a su edad, ¿verdad? De acuerdo al paso que van avanzando. Como padres debemos ir aprendiendo a soltar de a poco, ¿verdad? Y ir acompañándolos ahí de cerquita, pero sin llegar a sobreproteger en exceso, en extremo, porque eso es dañino para los hijos. Cuando eso ocurre, cuando un hijo es muy consentido, cuando se le permite todo, cuando se le da todo, cuando no carece de nada, entonces él crece con esa actitud de que el mundo le debe todo y que él es el centro del mundo, ¿entiendes? Y también le hace un daño porque no se desarrolla muchas veces. Yo he visto personas que llegan a su edad adulta y todavía esperan que sus padres les resuelvan los problemas. ¿Por qué algunas personas, por qué algunos hombres, para ser más puntual, no son capaces de abandonar su casa, como dice la Biblia, deja padre y madre y únete a tu mujer? Hablando de personas que ya están casadas y esperan que sus padres los reciban en sus casas con sus esposas porque ellos saben que no se les va a negar nada ahí, o sea, no se les va a decir que no. Eso es un daño para la persona, es un daño para el hijo o para la hija, porque no se desarrollan las personas como debería ser. Y eso genera un montón de problemas más, problemas que hemos estado estudiando anteriormente. Pero entiende la importancia de la corrección y considere lo que dije antes, ¿verdad? Que la corrección no significa golpes, no necesariamente tiene que ser golpe, no necesariamente tiene que ver con maltrato, no necesariamente, estamos hablando de corrección que es movida por el amor, ¿entiendes? No sé qué hora es, no, si alguien me da la hora porque no sé cuánto tiempo llevo acá. Em, Efesios 6:4, voy a leer estos pasajes mientras. Efesios 6:4 dice, este está en la nueva traducción viviente. Padre, dice, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ahí lo tiene. Dice, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. De vuelta, tanto el padre como la madre no deben ser autoritarios y tratar de que sus hijos hagan lo que ellos dicen porque sí. ¿Entiende? Se debe hacer con gracia, con sabiduría. Eh, ¿Se acuerdan cuando hablamos de la mujer virtuosa? Decía que ella da órdenes con bondad, es decir, es cuidadosa de cómo va a corregir, es cuidadosa de cómo va a hablar, pero muchos padres cometen ese error de gritarle mucho a sus hijos y empieza una pelea como que son dos hermanos que están peleando. El padre dice algo, el hijo dice dos cosas y así continúan por un rato. Y Y así no debe ser. Dice que hay que disciplinar con la instrucción que proviene del Señor. Parte de esa instrucción es todo lo que estamos viendo hoy. Entonces, se necesita que nos acerquemos a la palabra de Dios para ver cuál es esa forma en la que debemos corregir a nuestros hijos. Pero dice que no hay que presionarlos demasiado, no hay que estar siempre con el dedo apuntador, con el dedo amenazador sobre los hijos, porque eso los desalienta, dice aquí Colosenses 3:21. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis es que no los hostigue demasiado, no los presione tanto. O sea, si ya dijo algo, no lo continúe repitiendo por todo el día, ¿entiendes?
Si pasó algo en la mañana y hizo un llamado de atención, no continúe con eso todo el día y el día siguiente. No, tiene que, si va a hacer algo, pues hágalo, pero no siga presionando de esa forma porque eso desalienta a los hijos, dice. ¿Y qué significa eso? Que se desalientan, que se ponen rebeldes, están siempre a la defensiva, siempre esperando que el padre le diga algo para él responder mal, ¿entiendes? Entonces, esta corrección, esta disciplina es a la manera de Dios, no es con enojo, o sea, se recomienda que no corrija a sus hijos mientras está enojado, porque normalmente cuando uno está enojado, uno está fuera de sí y dice cosas que son hirientes, eh, puede darle un mal golpe a un niño, yo qué sé, ¿entiende? Entonces, si usted está enojado, mejor deténgase un poco, si es posible ore o aparte se haga algo, pero debe ser de acuerdo a la instrucción que proviene del Señor, dice. ¿Entiende? Recuerde lo que dije antes, debemos administrar bien la autoridad que se nos dio, porque el hecho de que tengamos autoridad sobre nuestros hijos no significa que los vamos a tratar como queramos. No, esto aplica así como cuando hablamos que el hombre es cabeza del hogar, ¿verdad? Dijimos que el hombre es cabeza del hogar y trata con gentileza a su esposa. Es firme en su liderazgo, pero al mismo tiempo es gentil, es amable, ¿entiendes? Para eso se requiere sabiduría, no es algo que se consigue así de la noche a la mañana. Pero la Biblia dice que no debemos tratar a nuestros hijos mal, no con malas palabras, no haciendo comparaciones, todo eso, ¿verdad? Porque si presionamos demasiado, lo que vamos a conseguir es que nuestros hijos se rebelen. Entonces, no sé qué hora es, pero yo creo que me voy a detener por aquí mejor para que ustedes nos ayuden compartiéndonos un poco acerca de su experiencia como padres y también para que el pastor nos ayude un poco más aquí, pastor.